Bienvenidos un día Moon S a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desmenuzamos todo sobre ese universo de Pasiu Superíndice 3N, intriga y giros inesperados que tanto nos gusta. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme. Y si ya eres parte de nuestra familia, copyright, gusto tenerte de vuelta. Hoy vamos a meternos en un terreno un poquito Moon S, picante. Porque vamos a hablar de esos dramas, rumores y posibles tensiones que a veces surgen de de las maras de nuestras series turcas favoritas. Y no vamos a inventar nada. Vamos a analizar la información superíndice 3N que se ha filtrado, los rumores que han circulado y tratar de entender copyright puede haber pasado realmente. Este mundo del espectáculo es un laberinto de apariencias y realidades difusas, donde la verdad a menudo se esconde tras capas de estrategias de marketing y relaciones públicas. En particular, vamos a centrarnos en la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, dos de los nombres Moon S importantes de la televisión superíndice 3N turca y protagonistas de una de las series que Moon S furor ha causado a nivel mundial, *Senu con diéresis al cap *. ¿Hubo realmente un boom tras las maras? ¿Es verdad que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 en un final definitivo? Rense porque vamos a desentrar más menos a todos los secretos. Pero no nos quedaremos solo au. Profundizaremos en las dinámicas de poder en los sets de grabación superíndice 3N, la presión superíndice 3N medio tica a la que en sometidos los actores y CEU superíndice 3 esto puede afectar sus relaciones personales. Antes de que sigamos, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos semanales, porque aquí siempre te traemos lo último y lo Moon de ese jugoso del mundo de las series turcas. Y ahora vamos al meollo del asunto. Prepara tu taza de tu copyright turco porque este análisis será largo y lleno de detalles. Empecemos hablando de *Senu con diéresis al cap *. Esta serie, cuyo título en español más menos o les llamas a mi puerta *, es una comedia romántica que catapultó superíndice 3 a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael a nivel internacional. El copyright nero es bastante claro, comedia romántica con toques de drama familiar y laboral. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista con grandes más menos os que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, el archiconocido Kerem, un exitoso y fru arquitecto, para poder mantener su beca universitaria. Un argumento clásico pero con un encanto irresistible que conecta superíndice 3 con audiencias de todo el mundo. ¿Por copyright esta serie es relevante para nuestro tema? Pues Moon S de ser un con diéresis copyright cito rotundo, *Senu con diéresis al cap marcu superíndice 3 el inicio de una relación superíndice 3N sentimental entre sus dos protagonistas. La química en pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Los fans sedientos de confirmación superíndice 3N, escudriu más menos a cada entrevista, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, en busca de más menos ales que confirmaran lo que ya intuían, Kerem y Hande estaban enamorados. Y efectivamente no tardaron mucho en confirmar su relación superíndice 3N, convirtió copyright en una de las parejas Moon S queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su romance era una historia sacada de un cuento de hadas, con alfombras rojas, viajes sexo superíndice 3 ticos y declaraciones de amor públicas. Pero como suele ocurrir en el mundo de la fama, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza, hasta que finalmente se confirmó superíndice 3 su separación superíndice 3N. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque es a partir de este punto donde las versiones contradictorias y los dimes y diretes se multiplican. La maquinaria de los rumores se puso en marcha, alimentada por la prensa rosa y las redes sociales. Muchos fans se preguntaron copyright agua pasado. ¿Fue la presión superíndice 3N de la fama? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O tal vez, como algunos sugieren, una tercera persona? La presión superíndice 3N medio tica es un factor clave en este tipo de relaciones. Imaginen tener a cientos de maras y copyright dolos a cada paso, analizando cada gesto, cada mirada.
Es un escrutinio constante que puede desgastar incluso a las parejas MUV-S su superíndice 3 lidas. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente, algunos medios turcos apuntaron a una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Esta teoría, como suele ocurrir, se propagó superíndice 3 RU, pidamente por internet, alimentando la ira y la decepción superíndice 3N de muchos fans. Otros, en cambio, aseguran que la relación superíndice 3N simplemente se desgastó superíndice 3 con el tiempo, y que ambos decidieron tomar caminos separados de forma amistosa. Esta versión superíndice 3N, aunque menos dramática, es también copyright N muy plausible. Las relaciones, incluso las MUV-S apasionadas, pueden enfriarse con el tiempo. Un dato interesante sobre asterisco Senu con diéresis al cap asterisco es que la serie fue vendida a MUV-S de 85 pauses, convirtió copyright 2 en un fenu superíndice 3 meno global. La química entre Kerem y Ande fue clave para el U con diéresis copyright sito de la serie, y muchos fans aún sueu más menos han con una posible reconciliación superíndice 3N. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, y en el mundo de las series turcas, donde los finales felices son la norma, la idea de una reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande sigue viva en el corazón superíndice 3N de muchos. Sin embargo, hasta el momento ambos actores han seguido adelante con sus carreras y vidas personales por separado. Han continuado trabajando en diferentes proyectos, consolidando sus carreras individuales y tratando de dejar a Truth el peso de su relación superíndice 3N pasada. Ahora saltemos a otra serie que también copyright N generó superíndice 3 bastante controversia y rumores de tensión superíndice 3N en el set de grabación superíndice 3N, asterisco Erkenci Quay asterisco. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es otra comedia romántica que arrasó superíndice 3 en Turquía y en varios pauses de Amu copyright, rica latina. La serie narra la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero e independiente. La trama, ligera y entretenida, conecta superíndice 3 con un público que buscaba evadirse de la realidad con una historia de amor llena de humor y romanticismo. El GEU copyright Nero, como dije, es comedia romántica con toques de drama y aventura. El elenco principal, además de Demet y Can, incluye nombres como Uznur Serupa Rafaele y Viran Tunca. La sinopsis es bastante sencilla: Sanem se enamora de Can, y a partir de ahí, la serie explora los altibajos de su relación superíndice 3N, así como los desafíos profesionales que enfrentan ambos personajes. Una fu superíndice 3 muy aprobada que una vez MUV-S, demostró superíndice 3 ser un U con diéresis copyright sito. ¿Por qué copyright esta serie nos interesa en este contexto? Porque al igual que con Kerem y Ande, la química entre Demet y Can era palpable, y pronto comenzaron a surgir rumores de un romance en la vida real. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus interacciones, todo apuntaba a que algo MUV-S que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. De hecho, se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación superíndice 3N, lo que alimentó superíndice 3 a UNMUV-S las especulaciones. Los paparazzis incansables los seguían a todas partes, tratando de capturar la imagen que confirmara el romance. Sin embargo, a diferencia de asterisco Senu con diéresis al cap asterisco, donde la relación superíndice 3N se confirmó superíndice 3, en el caso de asterisco Erkenci Quay asterisco nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial por parte de los actores. Mantuvieron un silencio stratu copyright hico, dejando que los rumores siguieran circulando, tal vez conscientes del impacto que esto tenía en la popularidad de la serie. Y lo que es aún MUV-S interesante, una vez que la serie llegó superíndice 3 a su fin, los rumores de tensión superíndice 3N y enemistad entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. El final de la serie marcó superíndice 3 también copyright en el final de su relación superíndice 3N, al menos públicamente. Algunos medios turcos informaron que los actores habían tenido fuertes discusiones durante la grabación superíndice 3N de los últimos capítulos, y que incluso habían dejado de hablarse fuera del set. Las razones de esta supuesta enemistad nunca quedaron claras, pero algunos apuntaron a diferencias creativas, mientras que otros sugirieron que había habido un problema personal entre ellos. Las tensiones en el set de grabación superíndice 3N son comunes, especialmente cuando se trata de proyectos de larga duración superíndice 3N. El true copyright S, las largas jornadas de trabajo y las diferentes personalidades pueden generar conflictos.
Lo cierto es que desde el final de Erkenci Kwai Demet y Khan no han vuelto a trabajar juntos, y tampoco se les ha visto juntos en eventos públicos. Este silencio, esta ausencia de interacción superíndice 3n, ha alimentado a UNMUNDS los rumores de que su relación superíndice 3n terminus superíndice 3 en malos tu copyright minos. Un dato curioso sobre Erkenci Kwai es que fue la serie que catapultó superíndice 3 a Khan llaman a la fama internacional, abrió copyright dándole las puertas para trabajar en proyectos en Italia y otros países. La serie fue un trampolín para su carrera, permitió copyright dándole dar el salto al mercado internacional. Ahora, vamos a cambiar de copyright nero y hablemos de una serie que, si bien no tuvo tantos rumores de romance de True, DSDCU Maras, su género superíndice 3 bastante polu copyright mica por su temu tica, U con diéresis ucur asterisco. Esta serie, que pertenece al copyright nero de Acciu superíndice 3n y drama criminal, cuenta la historia de la familia Koupárrafo Oval, que controla un peligroso barrio de Estambul conocido como U con diéresis ucur. La serie ofrece una visión superíndice 3n cruda y sin concesiones de la vida en los barrios marginales de Estambul, donde la violencia, la pobreza y la desesperación superíndice 3n son el pan de cada día. El elenco principal incluye nombres como Aras Bulut y Grado Sinemli, Dilanu con diéresis y Upárrafo Ekdeniz y Erkankol Upárrafo Akakau Estendil. La sinopsis es bastante intensa. Llamau párrafo Koupárrafo Oval, interpretado por Aras. Regresa a con diéresis ucur despu copyright de au más menos os de ausencia y se ve obligado a tomar el control del barrio para proteger a su familia de una banda rival. Un argumento que recuerda a las clásicas historias de mafias, pero con un toque turco. ¿Por qué copyright U con diéresis ucur es relevante para nuestra discusión superíndice 3n? Porque a pesar de ser una serie de acción superíndice 3n y drama criminal, U con diéresis ucur también copyright n aborda temas como la familia, el honor y la lealtad, y lo hace de una manera que a menudo resulta controvertida. La serie ha sido criticada por algunos sectores por glorificar la violencia y el crimen, mientras que otros la han elogiado por su realismo y por su capacidad para retratar la dura realidad de algunos barrios marginales de Estambul. El debate sobre la representación superíndice 3n de la violencia en los medios es un tema recurrente, y U con diéresis ucur no escapó superíndice 3 a esta controversia. Aunque no hubo rumores de romance entre los actores, U con diéresis ucur generó superíndice 3 debates intensos en la sociedad turca sobre la representación superíndice 3n de la violencia en la televisión superíndice 3n. Un dato interesante sobre U con diéresis ucur es que la serie fue un U con diéresis copyright sito rotundo en Turquía, emitió copyright 12 durante 4 temporadas y convirtió copyright 12 en una de las series vistas de la historia del país. Su popularidad demostró superíndice 3 que a pesar de la controversia, el público turco estaba dispuesto a conectar con una historia dura y realista. Volviendo a Kerem y Hande. Es importante seu más menos hablar que después copyright de su separación superíndice 3n, ambos actores han sido bastante discretos sobre su vida personal. Han aprendido la lección superíndice 3n de que mantener la vida privada alejada de los focos mediáticos es la mejor manera de protegerse del escrutinio público. Hande Upárrafo ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, mientras que Kerem Bürsin también copyright n ha sido visto en compau más menos ua de diferentes mujeres. Han seguido adelante con sus vidas, explorando nuevas relaciones y tratando de construir un futuro lejos de la sombra de su romance pasado. Sin embargo, el fandom de en U con diéresis al cap masterisco sigue vivo y coleando, y muchos fans aún esperan una posible reconciliación superíndice 3n entre Kerem y Hande. La esperanza, como dijimos antes, es lo último que se pierde. De hecho, cada vez que uno de los dos publica una foto o un mensaje en redes sociales, los fans se encargan de analizar cada detalle en busca de pistas que puedan indicar una posible vuelta. Cada comentario, cada me gusta, es interpretado como un aseo más menos al de que la llama del amor a UN no se ha apagado. Es innegable que la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Upárrafo, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha marcado un antes y un después copyright en el mundo de las series turcas. Su química era innegable, su romance fue seguido por millones de personas en todo el mundo, y su separación superíndice 3n generó superíndice 3 una ola de tristeza y decepción superíndice 3n entre sus fans. Su historia es un ejemplo de CU superíndice 3 mo la fama puede afectar a las relaciones,
CU superíndice 3 mola presiu superíndice 3 n mediu tica puede desgastar incluso a las parejas mu s su superíndice 3 lidas. Lo que realmente pasó superíndice 3 tras las CU maras, si hubo o no un boom o un final definitivo, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Pero lo que sabemos es que su historia, al igual que las de otras parejas de actores turcos, seguirá generando debate y curiosidad durante mucho tiempo. Su legado permanecerá en la memoria de los fans, que seguirán recordando con cariño más menos o su romance y su química en pantalla. Y ahora llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado algunos de los dramas, rumores y posibles tensiones que han surgido de Trug S de las CU maras de algunas de las series turcas mu S populares. Hemos hablado de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco erquéncico y asterisco U con diéresis ucur asterisco, y hemos analizado las diferentes versiones y especulaciones que han circulado en torno a estas series. Hemos visto CU superíndice 3 mola fama, la presiu superíndice 3 n mediu tica y las diferencias creativas pueden afectar a las relaciones entre los actores. Es importante recordar que al final del DUA, estas son solo especulaciones y rumores. La verdad completa solo la conocen las personas involucradas. Pero eso no impide que podamos debatir, analizar y tratar de entender lo que pudo haber pasado realmente. Es parte de la naturaleza humana ser curioso y querer saber sobre la vida de las personas que admiramos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantará saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que hubo realmente un boom entre Kerem y Hande? ¿Qué copyright piensan de los rumores de tensiu superíndice 3n entre Demet y Can? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión superíndice 3n, sus teorías, sus anu copyright dotas. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas, descubriendo nuevos secretos y analizando los dramas que se esconden tras las CU maras. Hasta la superíndice 3 Sima.